Hola mis queridos emprendedores, empresarios e inversionistas. Con ustedes Misael Travieso y bienvenidos al módulo número 2 del curso de Educación Financiera de Misael Travieso. El módulo 2, Generación de Dinero, es el tema del que hablaremos el día de hoy. Para hablar de generación de dinero, primero hay que especificar lo que son ingresos y lo que son ingresos activos y pasivos. Los ingresos es todo aquello que mete dinero a tu bolsillo. Y los ingresos activos y pasivos son las dos clasificaciones en cómo los ingresos se dividen. Primero vamos con la hermana de la izquierda, ingresos activos. Los ingresos activos son aquellos ingresos donde tú tienes que estar trabajando constantemente para poder tenerlo. Por ejemplo, si tú fueras un médico, abogado o un electricista. Todos esos son ejemplos de ingresos activos. Básicamente, un trabajo es un ingreso activo. Si tienes que hacer algo para que te dé dinero y si dejas de hacerlo, deja de darte dinero, es un ingreso activo. Así de simple. Ahora, tenemos por otro lado el ingreso pasivo. El ingreso pasivo es el que todos deseamos tener y algunos ya tenemos, y es el que necesitas para lograr el nivel 3 de libertad financiera. Compañeros, hablamos de los niveles en el video de introducción. Si aún no lo han visto, se los dejamos arriba a la derecha en una etiqueta y abajo en la descripción de este video. El ingreso pasivo es el ingreso que obtienes mediante no hacer casi nada o muy poco. ¿Okay? No significa que no tuviste que haber hecho algo para obtenerlo, claramente tuviste que haber hecho algo para obtenerlo. Pero me refiero, un ejemplo muy conocido de ingreso pasivo es cuando tú compras una casa y la rentas. ¿Okay? O sea, me refiero a las rentas no tú mismo, me refiero a que se la entregas a una inmobiliaria. La inmobiliaria lo que hace es que la casa la alquila a unos inquilinos y ella toma de allí su parte y te da a ti tu parte porque es tu casa. ¿Ves? Es un ingreso pasivo. Tú de vez en cuando tienes que estar pendiente de lo tuyo, de tu inversión y demás, pero técnicamente no tienes que hacer nada o tienes que hacer muy poco realmente para poder estar pendiente de ello. Obviamente como empresarios que somos, siempre vamos a estar pendientes de nuestras fuentes de ingresos. Ya que hablamos de generación de dinero, hay que hablar del famoso cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, uno de mis mentores, que por cierto lo debo tener justo a mi espalda. Ah, hola Robert. No, pero me refiero a su cuadrante, pongan el cuadrante. Perfecto, ya tenemos el cuadrante del flujo del dinero, pero se los explicaré a mi manera. Lo que es empleado, autoempleado, dueño e inversionista se los voy a explicar así. Si tú trabajas para alguien más, eres un empleado. Si trabajas para ti mismo, eres un autoempleado. Si tienes tu propio negocio, pero sigues teniendo que mantenerte en tu negocio, sigues siendo un autoempleado. Ahora, si tú tienes un sistema, eres un dueño de sistemas, ¿ok? ¿Qué es un dueño de sistemas? Te lo explico. Un sistema es como una máquina que genera dinero, ¿vale? Es como por ejemplo un Starbucks o un McDonald's. El dueño del McDonald's no está en el McDonald's vendiendo hamburguesas. Él está junto con el dueño de Starbucks en la playa de los Tiki, en Hawái, bebiéndose una cocada bien sabrosa con agua de piña. De hecho, no sé si esa ubicación geográfica existe, pero ustedes solo siguen el rollo. ¿Vale? Entonces él tiene un sistema que le genera dinero y él no tiene que estar presente. Claro, obviamente él está pendiente de su sistema y demás, pero no está allí, no tiene que estar trabajando. Si él deja de trabajar, eso le sigue generando plata. Y luego tenemos a el más chévere de todos, ¿vale? Que es el inversionista. El inversionista pone su dinero a trabajar para él mismo. Técnicamente lo que hace el inversionista es que se lo da al dueño de la máquina de dinero, o sea, al dueño del sistema, y él lo pone a trabajar y luego le devuelve ganancias. Eso es todo. Así de simple, eso es ser un inversionista. Obviamente ser inversionista conlleva ciertos riesgos y también ciertas responsabilidades, como el hecho de que tienes que estudiar muy bien todos los riesgos de las inversiones y empresas donde inviertes y todos los negocios que haces. Y bueno, siempre corres el riesgo, siempre hay que tener en cuenta esto, no hay nada seguro en la vida. No importa si eres un empleado, un empleado, dueño del sistema o inversionista. Las cosas se pueden caer de la noche a la mañana, ¿ok? Ahora, cuando eres inversionista, pues obviamente debes tener más ojo, más cuidado de todo ello. Y por último, vamos a mencionar lo que son diferentes tipos de generación de dinero. Eso tiene mucho también que ver con los cuadrantes que acabo de mencionar, ¿vale? Gracias, Robert. Las maneras de generar dinero, hay miles de maneras de generar dinero, pero se pueden resumir bastante fácil. Cuando te generas dinero activo, cuando te generas dinero activo pasivo y cuando te generas dinero pasivo, ¿vale? Te voy a explicar, ya te expliqué las dos, lo que era ingreso pasivo y activo, así que va a estar más o menos claro esta, ¿no? Pero la del medio es la que todavía no se entiende, así que la voy a explicar con un buen ejemplo que está muy bueno, ¿eh? A ver, tenemos lo que es generación de ingreso activo, que ya lo mencionamos,
Pero ¿cómo generamos un ingreso activo pasivo? Simple, hay un sistema de negocio llamado redes de mercadeo, el cual está siendo súper hiper recontra famoso hoy gracias a lo del coronavirus, en el cual consiste en esto. Tú tienes una empresa o una empresa trabajas tú para una empresa y esa empresa te da un producto. A ver, en este caso el producto que tenemos acá va a ser un curso de cómo hacer páginas web, ¿ok? Entonces, si yo vendo este curso y tengo ingreso solamente activo, yo vendo el curso y ya se acabó. Fue solo una venta. Listo. Pero ahora, en el sistema de red de mercadeo, al vender este curso, no es solo vendérselo a un cliente, es vendérselo a un cliente que se puede convertir en un socio o distribuidor. Cosa que si él vende ese curso a otra persona, y esa persona, a otra persona, y esa persona, a otra persona, yo gano de cada una de esas ventas que hice, ¿vale? Por lo tanto, yo estaría ganando dinero activo pasivo. ¿Por qué? Tuve que hacer un esfuerzo activo para vendérselo al primero, pero que él decida venderlo a los demás, ya no depende de mí, y estoy ganando dinero de ellos sin yo hacer nada. Así que es ganancia de las ganancias de las ganancias. Por eso es un ingreso activo pasivo. Claro, no hay que dejar de tomar en cuenta que sigue siendo activo antes que pasivo. Por lo tanto, si tú dejas de hacer actividad, también no vas a tener la pasividad, ¿ok? Y luego tenemos lo que es el ingreso pasivo, en el cual ya tú hiciste algo y eso comenzó a producirte dinero. Prácticamente estás creando un sistema volviéndote un dueño del sistema. Por ejemplo, montaste una zapatería y ahora esa zapatería te produce dinero a ti. Eso es todo. Muy sencillo. Y no olvides dejar tu comentario respondiendo a esta pregunta que te dejaré por acá. ¿Qué tipo de ingreso es el ingreso que tienes ahora? ¿Cuál es el ingreso que deseas? ¿Y cuál es el tipo de ingreso que puedes adquirir más pronto? Te leo en los comentarios. Alfredo, saluda y pase el ending. Hola, si el contenido de este video fue de tu agrado, recuerda dejar tu like y suscribirte. No olvides compartir el video, porque recuerda que hay mucha gente allá afuera que no conoce esta información básica. Y tú al compartirlo y hacérselo llegar les estarás haciendo un gran favor.